Argentina y su proceso independentista. Fuentes: argentina.gov.ar, SCIELO Colombia, Open Edition Books, educ.ar portal, sitio web del Gobierno de la Patria y BBC News. En 1516, Juan Díaz de Solís llega a la región del Río de la Plata, marcando el inicio de la presencia invasora extranjera, pero la conquista iniciaría a comienzos del siglo XVI. En 1810 se produjo la Revolución de Mayo en Buenos Aires, dando inicio al proceso de independencia de España. La trata de esclavos fue la principal actividad comercial de Buenos Aires entre 1580 y 1640. También comerciaron Córdoba, Corrientes y Santa Fe. Entre 1777 y 1812, unos 72.000 esclavizados africanos llegaron a Buenos Aires y Montevideo a bordo de más de 700 barcos. La cultura de las diferentes personas esclavizadas creó una sinergia y se fue incorporando dentro de la cultura blanca, principalmente en la música, la literatura y la religión. El tango, la milonga, el candombe, la paya, entre otros ritmos, tienen mucho de la influencia de los pueblos esclavizados. El tango es una manifestación popular que fusionó elementos africanos, criollos y de la migración europea. La palabra milonga viene de la lengua bantú, del dialecto quimbundú de Angola, y traduce algo así como palabrerío o muchas palabras. Si bien es cierto que la historiografía en Latinoamérica ha sido enseñada de forma equivocada, empezando por la palabra conquista, que es un imaginativo de la narración romantizada de un proceso violento y cruel. También es cierto que las mujeres y las comunidades afrodescendientes han sido relegadas a un papel muy secundario e incluso invisibilizado. Las personas esclavizadas y afrodescendientes fueron un factor social colectivo fundamental en el proceso de revolución y guerras que dio inicio en 1810 y permitió la independencia de las Provincias Unidas del Sur en 1816. María Remedios del Valle fue una mujer afrodescendiente o parda que formó parte de las tropas que lucharon por la guerra de independencia. Formaba parte del ejército junto a Manuel Belgrano y aunque contaba con un grupo de hombres sin experiencia militar y un bajo conocimiento en el manejo de armas, Remedios se le unió junto a su esposo y sus 3 hijos, quienes murieron en diferentes batallas. En varias ocasiones fue herida y ni eso ni la muerte de su familia le impidió seguir en el campo de batalla, llegando a ser nombrada capitana. Fue capturada y azotada en la plaza pública, pero eso no fue motivo para abandonar su lucha por la independencia. Estuvo a punto de ser fusilada en varias ocasiones. Fue abandonada a su suerte y después de la independencia estuvo mendigando en la calle. En 1828, aunque tenía el grado de capitán de infantería, se le otorgó un sueldo miserable para su cargo. 2 años después se le daría el grado de sargento mayor, pero eso no mejoraría su situación salarial. Murió en la pobreza el 8 de noviembre de 1847. Recordemos que en todos los procesos libertarios de Sudamérica, los afrodescendientes fueron una pieza importante en el ejército libertario, pero a todos en común se les volteó la espalda. A todos se les condenó al olvido en la historia. Para la década de 1940, Juan Perón llega al poder generando un fuerte impacto en la sociedad argentina, pasada por toda clase de violaciones a los derechos humanos. Los afroargentinos fueron empujados a la invisibilidad y a vivir en cinturones de miseria y en condiciones precarias. Perón incluyó un proceso de suburbanización de los afroporteños enfocado en la imagen de blanquitud de la ciudad de Buenos Aires. Según registros históricos, hace tan solo 200 años, en las ciudades principales los afrodescendientes superaban el 20% de la población y en las partes rurales bordeaban el 60%. Durante décadas, los historiadores argentinos, en su empeño por mostrar una identidad nacional basada principalmente en la herencia europea, han olvidado el aporte cultural de las personas esclavizadas. En los casos que no se ha negado la presencia de comunidades afrodescendientes en Argentina, entonces se han dedicado a relativizarla con argumentos como: fueron muy pocos los que llegaron, casi todos murieron en las guerras de independencia, ellos fallecieron a causa del frío y las enfermedades.
Por lo menos 70.000 personas en condición de esclavitud llegaron al Cono Sur, pero las cifras de historiadores africanos dicen que fueron más de 300.000. Palabras de Juan Martínez Barraza, cuando la historiografía liberal puso del relieve la naciente república y dejó atrás la colonia, metió debajo de la alfombra todo lo relacionado con la esclavitud. El historiador Felipe Pigna, en tiempos más recientes, ha dicho: hubo una manipulación que llegó convertida en historia oficial a las escuelas y quedó como historia canónica en la que ni las mujeres, ni los pueblos originarios, ni los afrodescendientes tuvieron algún lugar. Los colectivos culturales coloniales suramericanos han sometido a las comunidades afrodescendientes a un proceso de blanqueamiento histórico y oral sistemático. Otros actores importantes en el proceso independentista de Argentina fueron Antonio Ruiz, conocido como Falucho, veterano de Chacabuco y Maipú; Andrés Ibáñez, conocido como Bozal, del batallón de cazadores, nacido en África y vendido como esclavo a los 15 años; Manuel Macedonio Barbarín, llegado a Buenos Aires a fines del siglo XVIII como esclavo. Esta es la historia no contada. Esta es la historia que usted no va a encontrar en los noticieros ni va a encontrar en los libros de historia. Nosotros nos dedicamos a esto, a escudriñar para encontrar la verdad. Ya pueden encontrarme en todas las redes sociales como el Señor de las Herramientas. En todas. TikTok, Instagram y Facebook, y en YouTube sobre África y la diáspora. No se olviden, el Señor de las Herramientas.